Buenos días mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema de hoy es el cuento. ¿Cuál es la función de un cuento? La función de un cuento es la de recrear una historia de ficción con el objetivo primordial de explorar la imaginación del lector u oyente mediante la descripción de personas, lugares y situaciones fantásticas, únicas e intangibles. ¿Cómo identificar el inicio, nudo y desenlace de un cuento? La estructura de la narración comprende de tres partes. El comienzo o introducción. Se presentan los personajes, el lugar, el principio de la acción. El desarrollo o el nudo, donde se inician otros sucesos. La historia comienza a complejizarse hasta llegar a un cierre, que es el desenlace o el final, momento en donde se resuelve el conflicto. ¿Cómo se escribe un cuento corto? ¿Cómo escribir un cuento corto? Concéntrate en la acción y no en la anécdota. No quieras abarcarlo todo. A veces pecamos de querer contar historias muy ambiciosas que no tienen cabida en un relato corto. Busca una idea y simplifícala. No lo cuentes, muéstralo. Mantén la estructura, no lo des todo. Sugiérelo, cada frase cuenta. Mantén el suspenso. ¿Cómo se puede empezar un cuento? Veamos, existen al menos dos sistemas para empezar a escribir un cuento, el clásico y el bucólico. Sentarse a escribir, enfrentarse a la hoja en blanco y dejarse llevar, pueden salir muy grandes relatos y pueden aparecer muchos que acabarán en la basura. No es un mal sistema si lo hacemos. ¿Cómo puedes identificar un cuento? Entre las principales características de un cuento se destacan: puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, es una narración breve, con trama simple y pocos personajes. Mantiene la misma estructura que una novela y tiene una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Qué es un cuento y cuáles son sus características? Las características de un cuento es la narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. El cuento literario es un cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. ¿Qué es un cuento y sus partes de un cuento? El cuento y sus partes es una narración corta en la que participan personajes reales e imaginarios. El lenguaje que se utiliza ellos es sencillo para que pueda ser entendido por las personas de todas las edades. A su vez presenta
3 tiempos: inicio, nudo y desenlace. ¿Cuáles son las características que debe tener un cuento? Las características de un cuento son el carácter condensado, es decir, brevedad, presencia de un narrador que cuenta los hechos, desarrollo de un conflicto central, participación de pocos personajes, descripción precisa y las acciones conducen a un final de desenlace. ¿Cuál es el inicio de un cuento? El inicio indica cuando sucede la historia, quién es el personaje principal y el lugar donde suceden los hechos y cuándo sucede. Suele encontrarse la presentación de los personajes que intervienen en el relato, así como en el tiempo y el lugar que ocurren los hechos. Y por último, copia la diapositiva 2 y 3 en tu cuaderno.